¿Cómo sabemos que un cambio es real? ¿Cuando pensamos distinto o cuando reaccionamos distinto sin tener que pensarlo? Hoy creo que la respuesta está ahí. Mi nombre es Saladís, bienvenidos a este video, un video más dentro de El Camino del Recuerdo, donde te hablo de conciencia, de despertar y te comparto mi propia experiencia. Durante mucho tiempo pensé que iba a saber que había cambiado el día que dejara de sentir miedo, por ejemplo. O también lo pensé como aquel día en que no me enojara nunca más. O ese día en que todas mis heridas estuvieran completamente sanadas. Pero a través de la experiencia, se podría decir que la vida me mostró algo muy diferente, muy distinto. Descubrí que el verdadero cambio, ese verdadero profundo cambio, no llega cuando desaparecen las emociones. Llega cuando cambia nuestro primer impulso, eso que nace sin pensarlo. Esto lo descubrí a través de una experiencia que viví. Hace algunos años tuve un pequeño accidente de tránsito. Yo venía manejando, puse el guiño para entrar a una cochera de un supermercado y no vi un auto que intentaba pasarme. Resultó que nos tocamos apenas, no fue algo grave. Nos hicimos a un lado, me bajé del auto y la otra persona era una mujer mucho más joven que yo. También se baja del auto, era una chica. Y lo primero que me dijo fue: ¿no me viste? Y sí, era verdad, no la había visto. Entonces lo que le respondí fue: no te vi. En ese momento la noté sumamente nerviosa y sin pensarlo, nació una nueva respuesta en mí. Le dije: vení. Y la abracé, en plena calle. Después, con el paso del tiempo, al otro día, y no más, no es que con mucho tiempo más, comprendí lo que realmente había ocurrido. No fue solamente el hecho de darle un abrazo, fue que ese abrazo, ese acto, salió antes de cualquier otra reacción. ¿Qué sucede cuando normalmente chocamos? Incluso yo, cuando antes me ha pasado algún pequeño accidente de tránsito, que uno empieza a lo mejor a reaccionar, a tratar mal a la otra persona, también recibe lo mismo de la otra persona. Entonces, en ese momento, cuando yo al rato, al otro día, me di cuenta cuál era la reacción orgánica y natural que había salido en ese momento, me di cuenta que no tuve que pensar. No tuve que pensar: Aladís, calmate, no te enojes, respirá. No tuve que pensar. Simplemente ocurrió, nació, orgánicamente. Y ahí entendí algo más. Ese primer impulso es el que muestra aquello que ya quedó anclado en el inconsciente. Así como también lo veo en mis consultantes cuando vienen a una sesión conmigo, uno a uno, o en un grupo donde doy un curso, observo esas reacciones que nacen sin pensar. Y ese es el idioma del inconsciente. Entonces,
Si en ese idioma del inconsciente me está diciendo lo que está anclado en ese lugar, en este caso me estaba diciendo lo que ya estaba sanado en mi inconsciente. Porque cuando todavía tenés que hacer un esfuerzo, ¿no? Por cambiar, tengo que pensar, tengo que respirar. Tenemos que pensar antes de actuar. Pero cuando eso ya está anclado en el inconsciente, llega ese momento en el que ya no hace falta pensar ni poner voluntad. Simplemente surge la nueva forma de vivir, aparece sola, de una forma orgánica y natural. Y ahí es donde yo creo que empieza el verdadero cambio. Ahí es donde yo puedo ver que cambié. Esa fue la primera situación que yo reconozco, pero después vinieron muchas más en diferentes aspectos de mi vida. Y nombro este ejemplo, el del pequeño choque de tránsito, porque es una situación en la que muchos de nosotros pasamos, y si no hemos pasado, hemos visto alguna situación y todo lo que se genera, porque es una situación de estrés. Entonces, lo tomé como ejemplo, porque también me pasaron muchas otras, pero lo tomo como ejemplo porque en esa situación de estrés es donde yo puedo ver realmente si yo hay algo que tengo sanado por completo, qué es lo que está anclado a nivel inconsciente. Como yo siempre explico en mis acompañamientos 1-a-1 o en mis cursos. Vos podés entrenar, podés tener la mejor táctica, la mejor estrategia, podés tener la mejor ropa, pero en el momento que llega el partido, en ese momento es donde se ve todo lo que ya tenés internalizado, incorporado. Ahí es donde se ve. Como decían, como dice mi padre, en la cancha se ven los pingos. O sea, es un dicho muy argentino, ¿no? Si estás escuchando el video de otro lugar, quizás no lo entiendas, pero tiene que ver con esto. Yo puedo entrenar, tener la mejor ropa, los mejores botines. Estamos en época de mundial, entonces, bueno, me nace el ejemplo del fútbol. El mejor entrenador, cumplir todos los días, pero en el momento en el que se va a ver lo que yo tengo internalizado, lo que es parte de mí y de mi esencia, es en el partido. Por ejemplo, una de las cosas que me pasaba es que me enojaba cuando no me sentía escuchada. Y hoy tengo el ejercicio de escucharme a mí. Y si necesito decir algo, lo digo. Y si el otro no lo quiere escuchar, simplemente no intento convencerlo. Sigo mi camino, me retiro. Antes ese enojo salía como una explosión. Porque claro, hablaba de una herida interna que yo todavía tenía sin sanar. Y quizás no es que no me enoje nunca más o no me enojé nunca más, pero sino que ese enojo ya no conduce mis decisiones. Siento el enojo, lo expreso y después continúa la vida. Lo puedo expresar con asertividad. Y otra cosa que cambió también profundamente y que me pude dar cuenta también en estas situaciones cotidianas es mi relación con el dinero, porque antes yo vivía preocupada, cuando había y cuando no había, de la misma manera. Hoy me ocupo, por supuesto, pero dejé de preocuparme, porque comprendí que una cosa muy distinta es administrar, organizarte, y otra cosa muy diferente es vivir controlando, que sería desde el miedo. Otro aspecto en donde vi mi cambio fue en mis relaciones, de todo tipo, ¿no? Yo antes sostenía vínculos solamente para no sentirme sola. Y hoy la verdad es que soy profundamente selectiva. Pero no porque me haya vuelto distante o como un
método de supervivencia, sino que aprendí a valorar mi propia energía, mi tiempo, mi dedicación. Y la verdad es que cada vez siento más tranquilidad cuando soy coherente conmigo, con lo que yo siento y con lo que para mí es importante. Hace muchos años, mis hijos, que hoy ya son grandes, fueron los primeros en decirme algo que todavía recuerdo, y es que ya no era la misma de antes. También otras personas me han dicho que ya no era la de antes. Y en ese momento entendía lo que significaba, pero no del todo. Hoy sí. No me lo dijeron solamente porque había cambiado mi manera de hablar. No me lo decían solamente porque había cambiado mi manera de actuar, sino porque había cambiado mi manera de vivir. Y ya no era esa persona que vivía de otra manera. Ahí aparece una diferencia enorme. La diferencia está ahí. Muchas veces caemos en la confusión. Nos confundimos información con real transformación. Podemos leer muchos libros, podemos hacer muchos cursos, muchas sesiones como yo hice en su momento también. Podemos comprender muchísimas cosas, ver las programaciones, las creencias, pero el verdadero cambio aparece cuando la nueva manera de vivir deja de sentirse como un esfuerzo, cuando esa nueva manera de vivir ya no requiere una excesiva cantidad de voluntad, cuando ya no necesitamos recordar qué debíamos hacer, porque simplemente eso surge. Eso que antes entrenábamos, ahora somos. Y esa era la respuesta que quizás durante muchos años estuve buscando. ¿Cómo mido esa sanación? ¿Cómo sé que realmente cambié? No porque piense distinto, sino porque el primer impulso ya no nace desde el miedo. Nace desde una nueva forma de habitar la vida. Ya el miedo no toma el mando, lo tomo yo. Como digo siempre, no quiero que creas en lo que pienso, simplemente quiero, ahora por ejemplo, dejarte una pregunta. Vamos a suponer, si mañana vivieras una situación inesperada, totalmente inesperada, ¿cuál crees que sería tu primer impulso? Lo más probable es que esa respuesta diga mucho más sobre todo tu presente, lo que hoy pensás acerca de vos mismo, pero la verdad es que hasta que no suceda y estés en la situación no lo vas a poder saber. Esa es la manera de medir. Siempre la respuesta está en la constelación que sucede alrededor nuestro. Y a veces es muy duro verlo. Lo decía hoy en una sesión antes de grabar este video. Cuánta verdad estamos dispuestos a conocer de nosotros mismos. Cuánta verdad estamos dispuestos a conocer de nuestro proceso de sanación, de nuestro proceso de evolución. ¿Estamos listos para saber exactamente dónde estamos parados? ¿Cuál es el punto en el que estamos parados? Hay una formación que yo estoy dando en este momento que es de mi método Quan, un método de armonización energética. Y hicimos un ejercicio en la última clase, y en ese ejercicio lo que hacemos es reconocer cómo está nuestro sistema energético. Y es desafiante ver cómo está ese sistema energético en este momento.
qué me está diciendo y poder leerlo desde la absoluta honestidad con uno mismo. Si este episodio resonó con vos, suscríbete, activa la campanita, seguime, porque cada martes y domingos sigo compartiendo reflexiones, experiencias en esto que he llamado el camino del recuerdo. Una serie de videos que hablan de ese camino del despertar que yo he transitado y que acompaño a personas a transitar. Comprender puede cambiar una idea, pero vivir distinto cambia tu vida. Soy Gladys, vengo a sembrar conciencia futura. Te agradezco que te hayas quedado hasta acá en este video. No te vayas aún, porque siempre cierro con esta misma frase. Las grandes respuestas casi siempre empiezan con una muy buena pregunta. Que tengas bonito día, bonita mañana, bonita tarde, bonita noche. Nos vemos en el próximo video. Y si algo te resonó de todo esto, contámelo en los comentarios. Me encanta leerlos. Bye bye.